Esta mañana nosotros vamos a estar observando la última instrucción de Pablo en este capítulo 5 en referencia al mandato que él nos dio al inicio del capítulo de que seamos imitadores de Dios. Si ustedes se recuerdan, cuando comenzamos el capítulo 5 de Efesios, comienza leyendo de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El mandato allí es que nosotros aprendamos a mirar el patrón, aprendamos a ver la imagen, aprendamos a ver las características, el carácter, los atributos de Dios, su santidad, aprendamos a ver su justicia y nosotros aprendamos a imitar, a seguir ese patrón que Él nos da. Es bastante similar al mandato que el Señor Jesucristo da cuando Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Él llama y dice que tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que seguirle. Usted ve ese mandato ahí: sígueme. El mandato a seguir no es otra cosa, nada más y nada menos que a ver el patrón e imitar lo que Cristo nos da. Y Pablo aquí en el capítulo 5 de Efesios pasa la mayor parte del capítulo hablándonos acerca de cómo nosotros podemos o debemos ser imitadores de Dios, Y nos ha dicho 4 cosas, y la vamos a esta mañana a discutir la número 4, pero las primeras 3 que nos dio, allá en el verso número 2, nos dice que para ser imitadores de Dios tenemos que andar en amor, Y nos dice que el ejemplo de amor es el ejemplo de Cristo, que se entregó a sí mismo, autosacrificándose, por así decirlo. Así que el amor con el cual Pablo quiere que nosotros nos amemos es un amor sacrificado. Así que para ser un imitador de Dios tengo que aprender a andar en amor. Segundo, para ser un imitador de Dios tengo que aprender a andar en la luz. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 5, verso número 8, en donde nos dice que antes nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor y por tal razón tenemos que andar como hijos de la luz. Nuestro comportamiento, mi amado hermano, tiene que ser tal como nosotros, como lo que somos, hijos de luz. Tenemos que aprender a abandonar las prácticas de las tinieblas y a andar en la luz de Cristo Jesús. Es lo que Pablo nos dice. Ya hemos sido trasladados de las tinieblas. Éramos tinieblas antes, pero ya no somos tinieblas. En Cristo somos luz. Por tal razón, andemos como tal, como hijos de luz. Es interesante, yo no sé si usted ha puesto a pensar en esto, que todos los malhechores cuando van a hacer su fechoría, las hacen siempre en la oscuridad. ¿Verdad? Van a cometer el crimen. ¿A qué hora esperan? A la noche. Por eso Jesucristo dice: como un ladrón en la noche, así vendrá el Hijo del Hombre. ¿Por qué como ladrón en la noche? Porque en la noche es cuando el ladrón opera, porque ahí nadie lo espera. Y en la oscuridad cubre sus acciones y puede obrar quizás haciendo sus cosas sin que nadie lo observe o lo mire. Así que las tinieblas siempre han tenido esta connotación de operar en lo oculto, de operar en lo malo, de operar en lo dañino, de operar en el crimen, de operar en el pecado. Mas el que está en la luz camina como en la luz, porque en la luz se ve todo. Y andamos entonces en la luz porque Dios nos ve, los hermanos nos ven, el mundo nos ve. Así que andamos de tal manera, ¿verdad? Así que para ser buen imitador de Dios tenemos que andar en la luz. Lo tercero, lo que vimos la semana pasada, tenemos que aprender a andar también sabiamente. Ahí en el verso número 15, Pablo nos llama a que andemos como sabios, no como insensatos. La palabra insensato también la podemos traducir como tontos. Dice el necio, otra palabra que también puede usarse es necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y ahora su vida se describe como un tonto, como un necio, porque vive como si Dios no existiera. Por eso su vida es descrita como la de un necio, un tonto, un insensato. Mas nosotros no somos así, sino que somos sabiduría en Dios. Hemos recibido la mente de Cristo y por tal razón tenemos que aprender a andar como sabios, en la sabiduría y el entendimiento del Señor. En esta mañana nos corresponde observar el último mandato que Pablo nos da, el último.
Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Yo sé que quizás usted está pensando en su mente, pero pastor, usted leyó los versos 18 al 21 y en ningún lugar ahí habla de andar. Dice ser lleno. El único mandato ahí es ser llenos. El verso 18. Ser llenos del Espíritu. ¿Ve? Ese es el mandato. Ahí está el imperativo. Que seamos llenos del Espíritu. ¿Y por qué yo estoy diciendo andar en el Espíritu cuando el mandato de Pablo es ser llenos del Espíritu? Y lo vamos a ver ya mismo en más detalle, pero el punto es el siguiente. Porque el ser lleno del Espíritu no es una experiencia en la cual yo recibo un golpetazo de parte de Dios y me llena del Espíritu, sino que es mi constante sumisión al Espíritu, andando, llevando mi vida de acuerdo a la guianza del Espíritu. Eso es lo que ser lleno del Espíritu es. Por eso puedo decir en esta mañana que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Okay? Pero antes de entrar ahí, una nota rápida respecto a algo que Pablo nos da aquí de introducción. De entrada, el verso 18 dice, y no os embriaguéis con vino. Ahí nos introduce el texto hablándonos del alcohol, del consumo de alcohol y de la embriaguez. Ahora, este mensaje en esta mañana no es acerca del alcohol, pero como ya Pablo lo menciona y está ahí, quiero por lo menos sacar de duda a cualquiera de ustedes referente a esto. Así que quiero considerar momentáneamente por unos 5 minutos rápidos este concepto del alcohol y luego ir a entender por qué es que Pablo lo introduce, por qué es que Pablo lo mete aquí dentro. ¿Por qué es que él dice, y no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu? ¿Qué tiene que ver el consumo de bebidas alcohólicas con la llenura del Espíritu? La pregunta, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ya mismo. Pero antes de entrar a contestar esa pregunta, tenemos que entender que el mandamiento de la Biblia, aunque la Biblia solamente menciona el alcohol, y no es el único lugar donde menciona el alcohol, el vino es mencionado en muchos otros lugares, se incluye dentro del mandato o las reglas que la Biblia nos da del consumo de este tipo de sustancia, muchas otras cosas que quizás en el tiempo bíblico no existían, que nosotros nos las hemos inventado hoy día. Bueno, ahí más que habla del alcohol, pero no habla de la marihuana. Ahí habla del vino, pero no habla del ron. Ahí, ¿verdad? No habla de la cerveza. ¿Ok? Entiendan qué es lo que está queriendo decir. Pues como no dice nada de la cocaína, pues entonces el cristiano puede usar cocaína porque más que habla, la Biblia más que habla, la única sustancia la cual la Biblia regula es el vino. El consumo de bebidas alcohólicas. Lo único que regula la Biblia. No nos regula otra cosa. Y usted inmediatamente, pues, aunque usted hubiese tentado decir, pues bueno, como la Biblia no habla nada de la marihuana, pues puedo fumarme todo lo que quiera. Entendamos la razón por la cual el mandato de nosotros guardarnos del consumo excesivo de este tipo de bebida es porque, mira lo que dice, en lo cual hay disolución, o sea, hay pérdida del control. La palabra disolución, eso es lo que quiere decir. El control de la... Yo pierdo mi carácter y mi control, pierdo ahora la habilidad de mantenerme sobrio. Lo opuesto a sobrio, ebrio, ¿verdad? Y pierdo, mis inhibiciones son borradas. Por eso usted ve una persona que está alcohólica, usted sabe cómo se comporta. No, a veces no hay quien lo aguante. Porque todo lo feo que hay en su corazón sale a la luz. Porque se pierden las inhibiciones, se pierde ahora el control de la persona. Y nunca la palabra ha querido, nunca Dios ha querido que el creyente se comporte de una manera vergonzosa. ¿Okay? Y por tal razón la Biblia prohíbe la embriaguez, y debo decir que también dentro del mandato estaría el consumo de cualquier sustancia que provoque el mismo tipo de resultado en mí. Después de fumarme 4 o 5 cigarrillos de marihuana, estoy que no veo ni las nubes y no sé ni por dónde ando. ¿Qué diferencia hay entre eso y el bajarme 4 botellas de vino y embriagarme, o una botella de ron, o lo que sea? El punto es que el resultado es el mismo.
El mismo resultado. Lo mismo con cualquier otro tipo de droga que son excesivamente peligrosas para nosotros. Varias cosas entonces que debemos considerar respecto a esto. La Biblia siempre condena la embriaguez. La Biblia siempre condena la embriaguez. Vamos a leer versos como el verso Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Acabamos de escuchar la semana pasada que tenemos que andar como sabios. Proverbios nos dice que el que se embriaga con vino no es sabio. Así que ya estamos entendiendo el mandato, ¿verdad? Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. ¿Ve? Eso es Isaías 5:11. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:3, para darle un texto del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 4:3 dice: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Mira lo que dice: el tiempo pasado que ya usted pasó practicando estas cosas, ya eso es suficiente, deje de hacerlas. Y mira lo que lista dentro de ellas: borracheras y embriagueces. La Biblia siempre ha condenado el consumo excesivo de alcohol porque es inevitable que te lleve a pecar. Te va a llevar a pecar. Ligado al consumo excesivo de alcohol o la embriaguez, viene el resultado del pecado. No te queda de otra. Una vez tus inhibiciones son soltadas, eventualmente vas a caer en el pecado de cualquier tipo, varios tipos. ¿Cuántos hombres han terminado siéndole infiel a su esposa porque bajo la influencia del alcohol perdieron todo control? ¿Cuántos hombres han matado a sus mujeres o las han abusado porque bajo la influencia del alcohol pierden el control y terminan golpeándola a ella o a sus hijos, etc.? El punto es que nunca nada bueno viene de la embriaguez y por eso la Biblia siempre lo condenó. Siempre lo condena la embriaguez. Ahora, la Biblia no condena del todo el consumo de alcohol. No lo condena del todo. Hay cierto aspecto en lo cual el viñador que planta su viña y consume el vino se alegra su corazón por haber plantado y cosechado. Claro, eso está en la Biblia. Aún más, la Biblia recomienda el consumo, por ejemplo, del vino en ciertas ocasiones que son importantes. En el caso de Pablo, le recomienda a Timoteo que consuma vino en vez de agua para que pueda lidiar con sus malestares estomacales. No sabemos si Pablo sabía mucho de medicina o no, pero lo que sí sabemos es que Lucas andaba con Pablo. Lucas era el compañero de viaje de Pablo y Lucas era médico. Que aparentemente pues, le envió Pablo una receta a Timoteo, una de sus epístolas de parte de Lucas. Mira, Lucas me dice, no lo dice de esa manera, pero yo interpreto eso, ¿verdad? Mira, Lucas dice que dejes de beber tanta agua porque esa agua que estás bebiendo está contaminada, así que coge un poco de vino, méchatela al agua y límpiala para que te la puedas beber. Así que la Biblia sí recomienda cierto consumo de sustancias. Y no es malo que una persona tome una copa de vino. Eso no es pecado. El pecado está en el exceso. El pecado está en el exceso. ¿Okay? Ahí está el pecado. Cuando yo llego al punto de completamente perder el control sobre mi vida y completamente llego al exceso. Ahora, escuche bien. Y yo voy a saltar porque el tiempo se me va avanzando y tengo que seguir más. Ocurre otra cosa. En mi caso personal, yo practico abstinencia del consumo de alcohol total. Yo no tomo ni siquiera una copa de vino. No tomo. ¿Por qué? Que es pecado, que me voy para el infierno. No, nada por el estilo. Simple y sencillamente porque yo entiendo que quizás van a haber, como pastor que soy, van a haber personas que van a sentirse ofendidos si me ven con una copa de vino en la mano. Pastor. Y yo por amor a la gente, no solamente ustedes, porque ustedes son bien entendidos, ustedes no me van a criticar si me ven con una copa de vino en la mano, pero otras personas que quizás se sientan ofendidos por la práctica, yo digo, me abstengo. Aparte de que es caro, prefiero tomar agua, es más barata. Ahora, vamos a dar ese punto a un lado. ¿Por qué es que Pablo, lo más importante, ¿por qué es que Pablo introduce aquí este texto, esta frase, y no os embriaguéis con vino,
Y habla dentro del contexto de ser llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que lo que Pablo está haciendo aquí es un contraste teológico entre el embriagarse y el ser lleno del Espíritu. Él está hablando del uso espiritual pervertido de la embriaguez como un medio de adoración que los gentiles utilizaban en aquel tiempo. Déjame explicar lo que quiero decir. Los gentiles en su práctica de sus religiones en aquel tiempo, ellos utilizaban el vino como una droga para inducir en ellos supuestamente unas conexiones especiales espirituales con sus dioses. En las prácticas de las religiones de los romanos y de los griegos, ellos se emborrachaban porque supuestamente en la embriaguez ellos estaban ahora teniendo una experiencia religiosa más elevada. ¿Ok? Era en esa pérdida de la noción, pérdida de las capacidades mentales, pérdida del control, que ellos entendían que estaban teniendo ahora una comunión especial con sus dioses. Por eso es que la mayor parte de las religiones, de las prácticas religiosas en aquel tiempo, si usted cree que hoy día nosotros tenemos problemas aquí en esta nación con el pecado y con la falsa religión y con todas las cosas que se dan en esta nación, mire, transpórtese un momentito al tiempo de Pablo. El tiempo de la iglesia primitiva era 10 veces peor. Era común. La orgía y la borrachería y la embriaguez y la lujuria como práctica de la religión de ellos. Una de las cosas que ellos hacían, uno de los templos que ellos tenían tenían un hueco en el medio del templo porque era la fosa de vomitar para poder seguir comiendo y emborrachándose. Glotonerías y embriagueces era la práctica de ellos. Muchas de las sacerdotisas de sus religiones eran prostitutas a la vez. Y era la práctica de la religión de aquel tiempo. Y utilizaban entonces el vino como el medio para ellos encontrar una relación espiritual con sus dioses. Y por eso es que Pablo lo introduce aquí. Porque nosotros quizás anduvimos ahí y en el tiempo en que estábamos fuera de los caminos del Señor practicábamos tal cosa, lo que quiere decir. Pero ahora en Cristo nosotros no nos embriagamos con vino para tener comunión con Dios, sino que somos llenos del Espíritu. ¿Usted ve ahora la contraposición? De la manera en que el vino toma control de mi vida, el alcohol, porque eso es lo que hace. Cuando usted consume alcohol de manera excesiva, ¿quién es el que toma control sobre su vida? El alcohol. Usted se llenó de alcohol, literalmente de manera física, pero también de manera en su comportamiento. Y todo lo que usted hace, lo hace a través del control que el alcohol está ejerciendo sobre su vida. Pablo dice, nosotros no nos llenamos de alcohol, sino que nos llenamos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y de la manera en que el vino ejerce control sobre el ebrio, el Espíritu ejerce control sobre aquellos que somos hijos de Dios. ¿Ok? Es el punto que Él quiere que nosotros entendamos. Nosotros no necesitamos lo artificial, lo falso, lo degradante, lo destructivo, los caminos idólatras del mundo para tener una relación con Dios. Nosotros no necesitamos embriagarnos para tener ahora una experiencia espiritual que nos levante el alma. Nosotros solamente necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo cual va a traer tal experiencia espiritual a nosotros. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tenemos que contestar es: ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué es la llenura del Espíritu? Que hay mucha confusión con esto. Lamentablemente en el mundo religioso nuestro de hoy día, por las diferentes interpretaciones bíblicas referente al ministerio del Espíritu Santo, mucha gente tiene una mala interpretación de lo que la llenura del Espíritu Santo es. Y permítanme comenzar diciéndole a ustedes lo que la llenura del Espíritu Santo no es. Y luego les digo lo que es, ¿ok? Lo que la llenura del Espíritu Santo no es. Lo primero, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia dramática, esotérica, de repentinamente ser energizado, espiritualizado en un estado permanente de espiritualidad avanzada por un segundo acto de bendición posterior a la salvación. Explico lo que eso quiere decir. Un segundo. La llenura del Espíritu no es que yo vine y me pusieron las manos encima, lo que quiero decir, y recibí el Espíritu Santo y en una furia y emoción tuve como un toque de parte de Dios y me llenó. Y ahí me cambió.
Eso no es lo que la llenura del Espíritu Santo es. Mucha gente cree en eso, que el ser lleno del Espíritu Santo es recibir algún tipo de bendición espiritual en el instante, en el momento, lo cual ahora va a completamente a transformar a la persona y ahora a llevarla a un estado de espiritualidad avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Recibí el Espíritu, ahora sí yo soy espiritual. Soy espiritual porque fui lleno del Espíritu. Y salen de la iglesia y hablan del hermano. Alguien no los saludó esa mañana y se enojan. No les gustó el mensaje que el pastor predicó y dice, ese pastor no le gustaba predicar. Pero están llenos del Espíritu. ¿Entienden lo que quiero decir? No es una experiencia estática. Y recibí la bendición de Dios. No es eso. Tampoco es un cantazo de electricidad espiritual que usted recibe para darle fuerza. ¿Mucha gente cree en eso? Se conecta ahí al enchufe, recibe un cantazo espiritual y se llena del Espíritu Santo. Nada por el estilo. ¿Okay? Segundo, ser lleno del Espíritu Santo tampoco es irnos al extremo de nosotros tratar de hacer los mandatos divinos con la bendición del Espíritu, pero tratando de hacerlo por nuestra propia cuenta y por nuestra propia carne. Hay mucha gente que creen que entonces se van de un lado al otro y creen que el ser lleno del Espíritu es simplemente un acto que yo hago, yo me lleno y puedo entonces obedecer a Dios. Tercero, ser lleno del Espíritu no es lo mismo que poseer o estar habitado por el Espíritu Santo, porque Él ya mora en cada creyente desde el momento de la salvación. Ser lleno del Espíritu no es lo mismo que recibir al Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros y toma morada en nosotros. ¿Okay? Entendemos por la palabra del Señor que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Eso dice Pablo en Romanos. Es imposible que una persona pueda reclamar ser de Cristo si el Espíritu de Cristo no está en él. Así que ser lleno del Espíritu no es lo mismo a recibir el Espíritu, porque ya si usted es creyente, el Espíritu mora en usted. Ya está presente. ¿Okay? Ser lleno del Espíritu tampoco, el número 4, ser lleno del Espíritu no describe un proceso de recibirlo de manera progresiva, por grado o por dosis. No, que me llene un poquito más hoy y mañana me llene un poquito más y voy recibiendo yo una medida más grande del Espíritu en mi vida cada día. No es eso. La palabra dice que ya nosotros tenemos al Espíritu en nosotros y Dios reparte al Espíritu sin medida. Si usted es creyente, escuche bien, si usted es creyente, usted se convirtió ayer, Dios lo salvó ayer. Y Dios me salvó a mí hace 20 años atrás, no me recuerdo cuántos años son, fue más de eso, pero el tiempo que haya sido, yo no tengo más espíritu en mí de lo que usted tiene que se convirtió ayer. No es que Dios se va llenando cada día, y Dios, 2 gotitas más hoy. Y se va acumulando la medida de llenura del Espíritu en mi vida. No, cuando Dios salva a alguien, le da todo en la salvación, y lo que recibe en la salvación, aparte del perdón de sus pecados, aparte ahora de la vida eterna, es la presencia del Espíritu Santo en su vida, y no es por medida, es la totalidad del Espíritu presente en la vida del creyente. Dios lo da todo. ¿Okay? Número 4. 1 Corintios 12:13 nos deja claro a nosotros de que ser llenos del Espíritu no es lo mismo al bautismo del Espíritu. Muchas personas confunden las dos cosas. El creyente ya ha sido bautizado desde el momento de su salvación. Mucha gente cree que el bautismo es algo que ocurre después de la salvación. No, mamá, hermano. No. Amo a mis hermanos carismáticos y pentecostales, y yo estuve ahí por 14 años. Pero esta es un área en la cual tengo una diferencia grave con ellos, teológicamente hablando, porque dicen que usted se salva aquí y Dios lo bautiza en el Espíritu acá. Y que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo tiene que ser evidenciada con el hablar en otras lenguas. Nada está más lejos de la realidad bíblica. La Biblia es clara en esto.
que el que está en Cristo, en el momento en que Cristo lo salva, Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es Cristo tomando a nosotros a través de su Espíritu y añadiéndonos al cuerpo de la iglesia. Es lo que el bautismo del Espíritu Santo es. Cuando Dios nos bautiza, 1 Corintios 12:13, léalo. Cuando Dios bautiza al creyente, lo bautiza, es el proceso de añadir al creyente a la iglesia. Ese es el bautismo. Somos sumergidos en el Espíritu y somos ahora hecho parte del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Así que el ser lleno del Espíritu no es lo mismo a ser bautizados con el Espíritu. ¿Okay? Tampoco ser llenos del Espíritu es lo mismo que ser sellados o asegurados por Él. ¿Sabe que la palabra nos habla? Allá en Efesios capítulo 1 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Fuimos sellados, tenemos el sello del Espíritu en nuestras vidas. El ser lleno del Espíritu tampoco es lo mismo a ser sellados. Cada creyente en Cristo que ha sido salvado por su gracia y su misericordia ya está sellado por el Espíritu. Eso ocurre en el momento de la salvación también. Todas esas cosas ocurren en un instante. En el momento en que el Espíritu llega y nos trae ahora la convicción en nuestros corazones, en ese momento somos habitados por el Espíritu, somos bautizados por el Espíritu y somos sellados por el Espíritu. Todo eso ocurre en el momento de la salvación. Y ninguna de esas cosas nosotros las hacemos. Note que en la Biblia nunca se le da la instrucción al creyente de buscar el bautismo, de buscar el ser habitados y de buscar ser sellados por el Espíritu. Nunca se nos da esa instrucción. Nunca se le da el mandato al creyente de buscar esas cosas, porque esas cosas el Espíritu las distribuye y las hace por su autoridad y su soberanía. Yo no tengo control sobre el bautismo, yo no tengo control sobre el ser sellado, tampoco tengo control sobre estar habitado por el Espíritu Santo. Eso el Espíritu de Dios lo hace por su cuenta, de acuerdo a la voluntad de Dios en el momento de la salvación. Cada uno de nosotros que hemos sido ahora salvados por la gracia de Dios, somos habitados, somos sellados y somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Así que al que le diga a usted, tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo, usted responderá, no, que ya yo estoy en Cristo, ya yo fui bautizado por ese Espíritu. Ya yo tengo el bautismo del Espíritu. Tiene que ser sellado, pero yo no tengo que buscar ser sellado. Ya Dios me selló en el Espíritu en el momento en que me salvó. Tienes que invitar al Espíritu que venga a tu vida. Yo no tengo que invitarlo porque ya cuando Dios me salvó, Él vino. ¿Entienden? ¿Ok? Importante esas cosas. Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué es la llenura del Espíritu? Le dije lo que no es. Ahora, ¿qué es la llenura? El verbo aquí del griego, ser lleno, es pleró. Y se traduce literalmente como mantenerse lleno. Es un comando, un mandato que incluye la idea de una continuación consciente, de algo constante. El ser lleno del Espíritu no es una opción, sino un mandato. ¿Okay? Importante que entendamos que ningún cristiano va a poder cumplir la voluntad de Dios para su vida sin estar llenos del Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es? Implica, escuche bien, el ser llenos del Espíritu implica la sumisión día a día, momento a momento, al control del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir. El ser lleno del Espíritu es nosotros sometiéndonos a Él y dejando que Él sea el que controle nuestros pensamientos, que Él sea el que controle nuestras palabras, que Él sea el que controle nuestras acciones, que Él sea el que controle nuestros deseos. ¿Okay? Ahora, este verbo tiene un aspecto pasivo, lo cual implica que esto no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que nosotros permitimos que Él haga. Escuche bien. El ser lleno del Espíritu no es algo que yo hago. Voy a tomarme un poquito de agua que ya tengo sed. Me llené del Espíritu. El ser lleno del Espíritu no es algo que yo hago. No es que yo voy a la alacena de Dios y agarro una botella de Espíritu y me la tomo. Me llené. La acción es pasiva de mi parte. O sea que yo estoy permitiendo que el Espíritu sea el que ejerza control sobre mi vida a través de una sumisión voluntaria. ¿Okay? Y tiene un aspecto presente.
Un aspecto presente, lo cual nos indica que no podemos confiar en una llenura que tuvimos en el pasado o en la expectativa de ser llenados en el futuro, sino que tenemos que regocijarnos, tenemos que vivir la llenura presente y actual. Sí, nos regocijamos en las llenuras pasadas, esperamos las llenuras futuras, pero solamente podemos vivir en la llenura presente. Déjeme explicarlo con una analogía para que ustedes puedan entenderlo. La buena marca de una buena relación matrimonial no es el amor y la devoción que el esposo y la esposa tuvieron en el pasado. Por más significativo, encantador, bueno, romántico, hermoso que haya sido. Y nos regocijamos en las experiencias pasadas. ¿Amén? Tampoco la marca de una buena relación matrimonial es el amor y la devoción que esperan tener en el futuro. Sí, hay una linda expectativa. Mi esposa espera que yo sea romántico con ella y cuando llegue el día de su cumpleaños, por ejemplo, yo exprese algo de amor. Claro que sí. La marca de un matrimonio saludable está en la fuerza, en el amor, en la devoción que ellos presentan el uno al otro, tienen el uno por el otro en el presente. ¿Entienden eso? Lo que determina, una vez más, un matrimonio saludable no es lo bueno que fueron en el pasado, aunque son buenas y nos regocijamos. Ay, qué lindo. Yo siempre admiro los hermanos que tienen muchos años de matrimonio. Qué linda la experiencia. Aunque eso es bueno, perfecto. Tampoco la marca de un matrimonio es lo que vendrá. Muchas veces no sabemos lo que vendrá. La marca de la salud del matrimonio es lo que es ahora, en el estado. De esa misma manera, ahí está la analogía, la doy, porque de esa misma manera es la llenura del Espíritu. Es el yo hoy, ahora, en este instante, en este momento, someterme a la voluntad y a la autoridad del Espíritu Santo en mi vida. ¿Okay? Así que es una acción presente y constante. La palabra griega también, pleró, lleva la idea de una permeación, o sea, de una cubierta total y completa. Es interesante que esta palabra en el griego se utilizaba para hablar de las carnes cuando eran adobadas con sal. Y el pastor quiere decir todo eso. En aquel tiempo no habían refrigeradores. Es una invención moderna. Cuando usted iba y el becerrito, la cabrita, lo que fuese, y hacía el proceso de matarlo y pelarlo y prepararlo y todo lo demás, ¿qué usted iba a hacer? Usted no se iba a comer todo eso en un día. Había que hacer algo para preservarlo. Y la forma en que las carnes eran preservadas era literalmente bañándolas en sal de arriba abajo. Completa, todas, completa. Las cubrían en sal, lo cual la sal actuaba como un preservativo y podían esas carnes ser utilizadas en el futuro después que el animal hubiese sido matado y preparado. ¿Okay? Y la palabra aquí tiene esa connotación de ser cubierto en su totalidad. Dios quiere que el Espíritu Santo literalmente permee en la vida de sus hijos de tal manera que todo lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos refleje su presencia divina en nuestras vidas. Se tiene que ver con una cubierta total sobre todo lo que nosotros somos. Y eso me lleva al otro punto, que el ser lleno del Espíritu también tiene la connotación de un control total. El ser lleno del Espíritu no es tenerlo nosotros añadido de manera progresiva a nuestra vida hasta que estemos completamente llenos de Él, sino es estar bajo su total dominio y control. Ser lleno del Espíritu es yo estar bajo el total dominio y control del Espíritu Santo en todas mis acciones. Esto se contrasta con lo que Pablo dijo antes de hablar de ser lleno del Espíritu, en donde él dice que no nos llenemos de vino, no nos embriaguemos con vino, porque la embriaguez controla a la persona en el descontrol. ¿Entienden eso? La embriaguez es ese control sobre la persona para llevarla al descontrol. Más el Espíritu en nuestras vidas obra de una manera diferente y nos controla para llevarnos a una vida que honre a Dios. ¿Ok? Permítame darle otra analogía acerca de la llenura del Espíritu. Imagínense en un guante. Este tiempo de Navidad, pues, de invierno, debo decir, son comunes, ¿verdad? Porque las bufandas, los gorros, los guantes.
El guante está ahí, ya sea un guante para el frío o sea un guante para el trabajo. Yo tengo en casa varios guantes de trabajar. He estado trabajando en el patio en mi casa, pues siempre es bueno ponerme unos guantes. Yo no tengo manos de esas de albañil o de carpintero, y las manos me sufren cada vez que estoy trabajando en construcción o lo demás. Me lo pongo para utilizarlo. Ahora, el guante por su propia cuenta el guante no sirve para nada. No sirve. ¿De qué sirve el guante puesto sobre la mesa? Es solamente un guante. No es hasta que es lleno por una mano que el guante pasa de ser un guante a ser ahora una herramienta de trabajo útil para una obra. ¿Entienden eso? El momento en que la mano entra en el guante ahora comienza a cumplir la obra para la cual él fue hecho. Ya sea carpintero, ya sea albañil, ya sea para cubrir el frío, lo que sea. En el momento en que la mano llena el guante comienza a cumplir la obra para la cual fue creado. De esa misma manera nosotros somos el guante, y la llenura del Espíritu Santo es lo que nos mueve a nosotros para cumplir la obra de Dios que Él nos ha dado a hacer. ¿Okay? Todas mis obras para Dios van a ser hechas de una manera que le agrade y le honra a Él, si estoy permitiendo ser llenos por su Santo Espíritu. ¿Okay? Ahora, Pablo nos da aquí a nosotros una serie de resultados de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace evidente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota? ¿Qué cosas en mi vida se demuestran ahora esa llenura del Espíritu Santo en mi vida? La primera, verso 19. Voy a ir un poquito rápido porque el tiempo se me está acabando y no quiero extenderme mucho. Primera, el primer resultado de la llenura del Espíritu Santo, cántico. Cántico. Míralo ahí. Mira el verso 19. Hablando entre nosotros, mira lo que dice el apóstol Pablo ahí, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. ¿Okay? La primera consecuencia de la vida llena del Espíritu Santo que Pablo nos menciona aquí no fue una fe que mueve montañas, no fue una experiencia espiritual estática, no es la capacidad de hablar en lengua, tampoco otra cosa similar. Simplemente, mira la primera evidencia de un corazón lleno del Espíritu. Es un corazón que canta. Que canta. ¿Sabes que esa es una de las distinciones de nuestra fe cristiana? La fe cristiana se distingue, una de las cosas que distingue nuestra fe es que somos una fe que constantemente estamos cantando, y por eso es que antes de yo predicar que entonamos 3 o 4 himnos. El salmista dijo allá en Salmo 33:1, cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Salmo 43, Él puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Cantamos, mi amado hermanos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, yo no tengo que forzarlo a usted a cantar. Esto que voy a decir ahora quizás nos va a darle un poquito. Cuando nos unimos a cantar, a veces yo sé que a veces se te hace difícil. Una evidencia, escuche bien, de que estás dejando que el Espíritu Santo tome control sobre tu vida es tu capacidad de, junto con tus hermanos, poder abrir tu boca y cantarle al Señor. Cantarle al Señor. Ay, que yo no canto muy lindo. Es que uno dice ahí que tiene que ser un cantante de ópera o de el último disco más popular que se ha hecho. No dice ahí tal cosa. Dice que un corazón lleno del Espíritu es un corazón que canta. Yo canto feo, lo admito. Pero en mi casa cojo la guitarra y me siento y canto al Señor. En mi oficina, mientras a veces, digo, les voy a decir la verdad, un secreto. Estas cosas ustedes no las saben porque ustedes no me ven cuando yo estoy sentado estudiando. Muchas veces estoy en mi oficina, en mi casa sentado, después de 2 o 3 horas estudiando, llega un momento en el cual se me tranca la mente y estoy teniendo un poquito de problema, quizás un poco distraído, quizás hay preocupaciones en mi mente, qué sé yo, está pasando. Suelto la Biblia, suelto un momento mi computadora, suelto un momento el libro y tomo la guitarra y canto 1 o 2 himnos por 1 minuto. Y después que me duelen los dedos,
La pongo de vuelta en la pared. Tengo la guitarra guindando en la pared al lado de mi escritorio. La pongo de vuelta y me siento y continúo en la preparación. Un corazón lleno del Espíritu es un corazón que sabe cantarle al Señor. Te exhorto que si tienes problemas cantándole al Señor juntos en la iglesia, examines tu corazón y las prioridades del mismo. Porque probablemente no es que no sabes cantar, no es que no te gusta cantar, probablemente que tienes que ceder al Espíritu Santo el control de algunas áreas en tu vida. ¿Okay? Unas cuantas cosas, 3 cosas que tenemos que considerar aquí. Rápido, 4 cosas debo decir que debemos considerar aquí. ¿Entre quién cantamos? ¿Entre quién cantamos? Mire, cantamos entre los hermanos. La audiencia primordial de nuestro cántico somos nosotros mismos. No, yo canto para el Señor, dice alguien. Sí, amén, y lo vamos a ver ya mismo. Cantamos para el Señor, pero ¿qué dice aquí Pablo? Que nosotros, entre nosotros, hablamos con himnos, con cánticos, con salmos, con himnos y cantos espirituales. ¿Entre quién? Entre nosotros. Muchos cristianos a veces se abstienen de cantar al Señor porque dicen, no, yo le canto al Señor en el corazón. Y están los hermanos cantando al Señor. Alabar. Y yo le canto al Señor en el corazón. Y no sale una palabra de su boca. Pablo nos instruye aquí a nosotros a que nosotros seamos nuestra primordial audiencia del cántico. Es entre nosotros que cantamos. Yo no sé si usted sabía esto, pero al nosotros escucharnos los unos a los otros cantar, hay una rica y hermosa bendición. Cuando yo más bendecido soy en un momento de cántico es cuando todos nosotros juntos entonamos la canción. Me bendice. Y usted bendice a su hermano o a su hermana cuando nos unimos a una voz y cantamos al Señor. ¿Qué cantamos nosotros? Dice Pablo, cantamos salmos, cantamos himnos, cantamos cantos espirituales. Salmos probablemente se refiere al Antiguo Testamento, a los salmos que encontramos en el libro de los Salmos. Los himnos se refieren principalmente a unos cantos de alabanza que en la iglesia primitiva probablemente se distinguían de los salmos, que los salmos primordialmente exaltaban a Dios, los himnos primordialmente, específicamente, exaltaban al Señor Jesucristo. Probablemente la iglesia primitiva distinguía entre salmos e himnos porque unos eran cánticos del Antiguo Testamento que primordialmente se concentran en la gloria de Dios y otros en el Nuevo Testamento que primordialmente se concentran con la gloria de Cristo y su obra. Y cánticos espirituales quizás fueron canciones de testimonio que cubrían una amplia categoría que incluía cualquier música que expresara una verdad espiritual. Y nosotros las tenemos así, por así decirlo, hoy día. Tenemos salmos, tenemos himnos y tenemos canciones regulares de alabanza. Es lo que nosotros utilizamos para nuestra cántico. ¿De dónde surge el cántico? Es la próxima pregunta. Del corazón. ¿Nota ahí, verdad que sí? Del corazón. Verso 19. Nosotros cantamos salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando con vuestro corazón. Cantamos con nuestro corazón. Okay. Una persona que no tiene una canción en su corazón no puede cantar desde su corazón o con su corazón. Solo puede cantar con sus labios. Y ni su música ni su mensaje tendrán el poder del Espíritu para bendecir a otros en el nombre de Cristo. Tiene que salir de mi corazón el cántico. Tiene que ser un canto nuevo en mi vida. ¿Okay? ¿Sabe qué? El corazón es lo que demuestra mi verdadero deseo de adorar al Señor. ¿Y a quién dirigimos el cántico? La última pregunta. ¿A quién dirigimos el cántico? ¿Quién dice? Al Señor. Sí, cantamos entre nosotros, cantamos cánticos de adoración que surgen de nuestro corazón para nuestro Señor. Y ahí está la primera consecuencia, o la primera evidencia, o el primer resultado de una persona que está llena del Espíritu. Es una persona que sabe adorar al Señor en cánticos espirituales. ¿Okay? Segundo, otra evidencia de la llenura del Espíritu, la gratitud. Un corazón, si lo primero es un corazón que canta, podemos decir lo segundo es un corazón que agradece. Un corazón que agradece. 4 preguntas que quiero hacerle. ¿Cuándo damos gracias? ¿Cuándo damos gracias? El texto dice siempre. Siempre. Dando siempre gracias. Dando siempre gracias. ¿Ok? No hay un momento que no es oportuno para dar gracias al Señor. Aún los momentos de sufrimiento, aún los momentos de tristeza, aún los momentos difíciles son, mis amados hermanos, momentos para dar gracias al Señor. Siempre damos gracias. ¿Okay? Estar agradecido
es siempre reconocer el control de Dios sobre nuestras vidas en cada detalle mientras Él va conformándonos a la imagen de su Hijo amado. Cuando yo doy gracias a Dios, yo estoy reconociendo que Él es el que está en control de mi vida. ¿Okay? Ahora, ¿por qué damos gracias? Primera pregunta, ¿cuándo damos gracias? Siempre damos gracias. ¿Por qué damos gracias? ¿Por qué cosas damos gracias? ¿Por qué cosas damos gracias? Por todas. Dando siempre gracias por todo. Por todo. Damos gracias por todas las cosas. Aún aquellas que quizás no nos agradan mucho. ¿Okay? Usted sabe que la persona que es realmente agradecida, que realmente puede darle gracias a Dios por todas las cosas, es una persona humilde. La humildad tiene mucho que ver con esto. Porque la persona humilde sabe que no merece nada. La persona humilde entiende que todo lo que tiene lo tiene por gracia y misericordia de Dios. Y entonces no importa qué recibe o si no lo recibe o no importa la situación en la que encuentra, puede dar gracias a Dios porque entiende que el simple hecho de respirar es una bendición. Así que la persona agradecida es una persona humilde porque sabe reconocer que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Aún las cosas más pequeñas, las cosas más insignificantes, o aún las cosas que más nos hagan a sentir tristes o agobiados, damos gracias a Dios por ellas. ¿Sabe por qué la humildad es importante para el agradecimiento? Porque lo opuesto de la humildad no permite a la persona reconocer que ha recibido algo por gracia, el orgullo, ¿verdad? Y por tal razón no hay un corazón de agradecimiento. O están, nosotros decimos los muchachos, ¿saben los muchachos malcriados? Así decimos nosotros, ¿verdad? Que se creen que lo merecen todo. Mira, se cree que lo merece todo. Está spoiled, dice en inglés. En inglés está spoiled. El cristiano que es así, que se cree que lo merece todo, que lo merezco todo, mi amado hermano, ¿sabe qué? No va a poder tener un corazón agradecido, sino que cuando no reciba lo que él cree o ella cree que merece, en vez de una palabra de agradecimiento, va a haber una queja. Y se quejan de Dios, y se quejan del hermano, y se quejan del pastor, y se quejan del líder, y se quejan de todo. Porque como se creen que lo merecen todo y no hay humildad en su corazón, nunca va a haber palabra de agradecimiento en su vida, sino una queja constante y continua. ¿Okay? Así que, ¿cuándo damos gracias? Siempre. ¿Por qué cosas damos gracias? Por todas. ¿Cómo damos gracias? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es dar gracias de acuerdo con quien es Él y con lo que Él ha hecho. Podemos dar gracias siempre y por todas las cosas, ya que no importa lo que nos suceda, resultará no solo para nuestra bendición definitiva, sino lo que es también aún más importante, para la gloria eterna y suprema del Hijo de Dios. ¿Cómo damos gracias? A través de Cristo, entendiendo que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que a través de Cristo fueron salvados. Damos gracias a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y la última pregunta, ¿a quién le damos gracias? Le damos gracias al Padre. Damos gracias al Padre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué cosas? Por todas. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Y a quién dirigimos nuestra actitud de gratitud? Al Padre. Damos gracias siempre por todas las cosas y en el nombre del Señor Jesucristo a Dios el Padre. Agradecemos a nuestro Padre Celestial, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando usted lee los testamentos, el Nuevo Testamento, los evangelios, que Jesucristo constantemente está dándole gracias a Dios. Padre, te doy gracias y Padre, te doy gracias. Nos dio Él el ejemplo a nosotros de ser agradecidos a nuestro Padre Celestial. Y estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque Él nos ha dado todas las cosas. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Incluso aquellas cosas que vienen a través de otros o que nosotros nos las ganamos por nuestra propia cuenta, sabemos que al final y al cabo vienen de ¿quién? Vienen de Dios. No, ese carro me lo compré yo. Esa casa me la compré yo. Ese arroz
con habichuelas y pollo que tengo allí esperándome para comérmelo después del culto, lo cociné yo, porque fui al supermercado y me compré el arroz, me compré la carne, me compré todos los ingredientes y me lo hice yo. ¿Ah? No, este reloj que tengo me lo regaló mi esposa, o esta pantalla que tengo me lo regaló mi esposo. Claro, entendemos eso. Pero final y al cabo, ¿de quién vienen todas las cosas? Del Señor, de nuestro Padre Celestial. Todo le pertenece a Él. Y Él es el que permite que yo tenga las cosas. Así que al final y al cabo, le doy gracias a Dios por todas las cosas a través de Cristo Jesús, porque Él es el dador de todas las cosas. ¿Okay? Así que el primer resultado de un corazón, de una vida que está siendo llena del Espíritu, controlada por el Espíritu Santo, hablamos, cántico. Un corazón que alaba, un corazón que adora, un corazón que tiene un cántico en dentro de sí y que lo expresa en conjunto a sus hermanos en adoración al Padre. Segundo, un corazón agradecido, que sabe reconocer la mano de Dios en su vida y constantemente da gracias a Dios por todo, sin importar lo que sea. Y lo último, y este voy a ser bien cortito, porque el resto del capítulo 5 hasta la primera porción del capítulo 6 es Pablo explicando este último resultado de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Este último resultado. Y es el sometimiento. Y si usted no puede decir amén, diga ouch conmigo. Verso 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí viene la última evidencia, consecuencia o resultado de una vida llena del Espíritu, es el sometimiento. Lo interesante es que no dice sometiéndonos a Dios, dice sometiéndonos unos a otros. Porque a Dios se nos hace fácil. Por lo menos en principio. En principio eso no hace fácil. Hermano, yo digo, hermano, tienen que someterse a Dios. Y usted me dice, amén, pastor, sí, nos sometemos a la voluntad de Dios. Y ahora yo digo, hermano, sométase los unos a los otros. ¡Auch! Esa me dolió. ¿Qué? Pastor, pero usted no conoce a mi hermano. Es que usted no lo conoce, usted no la conoce, usted no sabe quién es él o ella. Cada vez que tiene la oportunidad me pisa un callo. ¿Cómo usted va a decir? La llenura y el control del Espíritu Santo nos llevará a tener un espíritu de humildad. Nos da el deseo de buscar el bienestar de los demás antes del nuestro y ser mutuamente sumisos. Ser mutuamente sumisos. Déjeme ponérselo de esta manera. Si a usted se le hace difícil servir y someterse a sus hermanos en Cristo, es porque usted no está siendo llenado por el Espíritu Santo. Pero un corazón lleno del Espíritu es un corazón que sabe doblarse, es un corazón que sabe servir, y si tiene que humillarse delante de otro, lo hace porque busca el bienestar del otro. ¿Okay? Es interesante, la palabra aquí estar sujeto o someternos viene del griego, una palabra que se utilizaba dentro del contexto militar de un soldado estar bajo el control de su comandante. En ponerse en línea y someterse a una autoridad. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Pablo en el resto del capítulo 5 hasta el verso 9 del capítulo 6 nos va a explicar cómo es que nos sometemos los unos a los otros. Y la primera, escuche bien, la primera área de sumisión, ¿okay? Es la relación entre el esposo y la esposa. La primera. Luego voy a hablar de los hijos y los padres. Y luego voy a hablar de los esclavos y los amos, ¿no? O los señores y los siervos, ¿ok? 3 áreas de sumisión en nuestra vida. Esposos y esposas, padres e hijos, amos y esclavos. Ahora, eso no lo vamos a ver hasta después de Año Nuevo. Ay, pastor. Lo que sucede es que Navidad se acerca y en las próximas semanas yo quiero tocar algunos temas con ustedes variados dentro del tema de Navidad, ¿verdad? Y quiero aguantar
la primer mandato que está ahí en el verso número 22. Eso es el sometimiento dentro de las relaciones matrimoniales, la esposa y el esposo, hasta que pasemos Navidad y Año Nuevo y entonces regresamos todos a entender qué es lo que es someternos los unos a los otros dentro del contexto, en ese caso, del matrimonio y luego los otros que dije como padres e hijos, esclavos y amos. Amén. Demos gracias al Señor en esta mañana. Dios, tú eres bueno, realmente bueno. Y en esta mañana, Dios, nos has hablado a través de tu palabra. Cuánto nos gozamos, Dios, que tu palabra ha sido clara a nuestras vidas. El mandato ha sido preciso. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Que a través de la instrucción de tu palabra y de una actitud de humildad y de sumisión a Él, nosotros sigamos su guianza en nuestras vidas. Que le obedezcamos a Él. Que obedezcamos, Señor, la constante obra del Espíritu en nuestras vidas de llevarnos en el proceso de la santificación. Ayúdanos, Señor, a constantemente ser llenos del Espíritu, a andar en el Espíritu, a obedecerle a Él, Señor, a escuchar su voz a través de tu palabra, a escuchar tus mandatos a través de la palabra, de la Escritura. Y a través entonces de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros ser ahora llenos de Él, permitiendo que Él controle nuestros pensamientos, que Él controle nuestras palabras, que Él controle nuestras acciones, Dios. Te rogamos, Señor, que nos enseñes siempre a ser creyentes que cantan y adoran, a ser creyentes que agradecen y a ser creyentes que se someten. Que estos resultados de la llenura del Espíritu Santo sean evidentes y presentes en nuestras vidas, Dios. Que vayamos creciendo cada día más en el proceso de llenura, Señor. Que cada día vayamos sometiendo más y más de nosotros a tu voluntad a través de tu Santo Espíritu. Para que sea evidente a todos los que nos ven que estamos viviendo una vida andando en el Espíritu. Gracias, Señor. Y por tu Hijo amado Jesucristo, Padre, oramos y pedimos todas las cosas. Amén.